¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si Dios dejara de hablarle a la humanidad? El libro de Amós nos presenta un cuadro inquietante, un tiempo en el que habrá hambre, no de pan ni de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. En Amós 8, 11, 12, el profeta advierte sobre un juicio venidero en el que la voz de Dios será silenciada. ¿Cómo podemos prepararnos para este tiempo de juicio que se acerca? Hoy exploraremos la profecía de Amós y cómo este mensaje de juicio es relevante para nosotros en el presente. El juicio sobre el mundo se acerca y debemos estar preparados. Acompáñame mientras desglosamos este pasaje y descubrimos las implicaciones de vivir en un tiempo donde la palabra de Dios puede ser escasa y lo que esto significa para nuestras vidas y nuestra fe. Vivimos en una época en la que, a pesar de tener acceso a la Biblia y a la enseñanza cristiana, muchos corazones están endurecidos y lejos de Dios. Amós 8, 11, 12 nos advierte que un tiempo de juicio se acerca y que habrá un hambre desesperada por escuchar la voz de Dios. Este mensaje es un llamado urgente a volver a Dios ahora, antes de que sea demasiado tarde. El libro de Amós es uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, pero su mensaje es de gran importancia. Amós fue enviado a Israel en un tiempo de prosperidad material, pero de decadencia moral y espiritual. Su mensaje es claro: el juicio de Dios es inminente debido a la injusticia, la idolatría y la corrupción del pueblo. En Amós capítulo 8, el profeta describe un juicio particularmente aterrador, un tiempo de hambre, no de comida, sino de la palabra de Dios. Amós 8, 11, 12 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Este pasaje describe un tiempo de juicio donde Dios se retirará y su palabra será inaccesible. Es un juicio severo porque sin la dirección y la verdad de Dios, el pueblo está condenado a la oscuridad espiritual. Para los creyentes de hoy, este mensaje es una advertencia urgente. Aunque podemos tener acceso a la Biblia, la verdadera cuestión es si estamos escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Amós 8, 11, 12 nos desafía a no dar por sentada la revelación de Dios. Vivimos en un tiempo en el que muchos han rechazado la verdad, y la Biblia nos advierte que este rechazo puede llevar a un juicio en el que Dios retire su palabra. Debemos estar vigilantes y asegurarnos de que estamos escuchando y respondiendo a la voz de Dios mientras aún la tenemos. La profecía del hambre de la palabra, Amós 8:11 habla de un tiempo de hambre, pero no de hambre física. Este es un hambre espiritual, un hambre de la palabra de Dios. Este juicio es particularmente severo porque la palabra de Dios es lo que da vida, guía y esperanza. Sin ella, el pueblo se encuentra en un estado de desesperación y confusión. Este versículo nos llama a reflexionar sobre nuestra actitud hacia la palabra de Dios. ¿La valoramos como nuestra fuente de vida, o la damos por sentada? El juicio que Amós describe es un recordatorio de que la revelación de Dios no siempre estará disponible si la rechazamos repetidamente. Es un llamado a buscar y atesorar la palabra de Dios ahora, antes de que sea demasiado tarde. Imagina estar en un desierto sin agua. La desesperación que sentirías es similar a la que describe Amós, pero en un sentido espiritual. Sin la palabra de Dios, nuestras almas se secan y mueren. Este es el juicio que Dios pronuncia sobre aquellos que rechazan su verdad, y es una advertencia seria para todos nosotros. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 dice: No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este versículo subraya la importancia vital de la palabra de Dios en nuestras vidas. Sin ella, estamos espiritualmente muertos. El silencio de Dios como juicio. El silencio de Dios es uno de los juicios más aterradores que un pueblo puede experimentar. Amós 8:11-12 describe un tiempo en el que la gente buscará desesperadamente la palabra de Dios, pero no la hallarán. Este es un juicio de abandono, donde Dios retira su presencia y su dirección, dejando al pueblo en la oscuridad. El silencio de Dios es algo que todos debemos temer. Nos recuerda que la presencia y la dirección de Dios no son algo que podemos dar por sentado. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón y atesorar su palabra mientras aún la tenemos. Este versículo es una advertencia de que si persistimos en rechazar a Dios, llegará un momento en que Él permitirá que experimentemos las consecuencias de nuestra rebeldía. Piensa en un niño que ha desobedecido repetidamente a sus padres. Eventualmente, los padres pueden decidir dejar que el niño experimente las consecuencias de sus acciones para que aprenda. De manera similar,
El juicio de Dios puede incluir el retiro de su palabra y su presencia, para que aquellos que lo han rechazado sientan la desesperación de estar sin él. Isaías capítulo 55 versículo 6 dice, «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Este versículo nos recuerda la urgencia de buscar a Dios antes de que sea demasiado tarde, antes de que su voz se retire en juicio. La búsqueda infructuosa de la verdad. Amós capítulo 8 versículo 12 describe a las personas, errantes de mar a mar, en busca de la palabra de Dios, pero sin poder encontrarla. Esta imagen de una búsqueda infructuosa es desgarradora. Es un juicio donde, por más que busquen, no encontrarán la verdad que han despreciado durante tanto tiempo. Este versículo nos advierte sobre las consecuencias de rechazar repetidamente la verdad de Dios. Si ignoramos la palabra de Dios ahora, puede llegar un momento en que, incluso si la buscamos, no la encontraremos. Este es un llamado urgente a no endurecer nuestros corazones, sino a buscar y responder a la verdad de Dios mientras aún está disponible. Imagina estar en una biblioteca donde todos los libros de repente desaparecen. Por más que busques, no puedes encontrar el conocimiento que necesitas. Este es el tipo de desesperación que Amós describe, pero en un sentido espiritual. Cuando la palabra de Dios se retira, no hay otra fuente de verdad a la que recurrir. Proverbios capítulo 1 versículo 28 dice, «Entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán». Este versículo refuerza la advertencia de Amós sobre las consecuencias de rechazar la sabiduría y la verdad de Dios. Es un llamado a responder a Dios ahora, antes de que sea demasiado tarde. La desesperación espiritual. El juicio descrito en Amós 8, 11, 12 conduce a una desesperación espiritual profunda. Sin la palabra de Dios, el pueblo queda sin dirección, sin esperanza y sin consuelo. Esta desesperación es una de las consecuencias más severas del juicio divino, ya que muestra lo vital que es la presencia y la voz de Dios en nuestras vidas. La desesperación espiritual es una condición grave. Cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su palabra, nos exponemos a un vacío espiritual que nada en este mundo puede llenar. Este versículo nos llama a volver a Dios con un corazón sincero, antes de que experimentemos las terribles consecuencias de estar sin Él. Considera a alguien que ha perdido a un ser querido y se siente completamente solo y sin esperanza. Este tipo de desesperación es lo que experimenta el alma que está separada de Dios, pero en un sentido mucho más profundo. Sin la palabra de Dios, estamos espiritualmente muertos. Salmos capítulo 42 versículo 1 al 2 expresa, «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo». Este salmo describe la desesperación de un alma que anhela a Dios, recordándonos que solo en Él podemos encontrar satisfacción y paz. La oscuridad moral y espiritual. Cuando la palabra de Dios se retira, lo que queda es la oscuridad moral y espiritual. Amós 8, 11, 12 describe una situación en la que las personas, al no encontrar la verdad de Dios, se hunden en la confusión y el caos. Sin la luz de la palabra de Dios, la humanidad está condenada a la oscuridad. La oscuridad moral y espiritual es el resultado inevitable de rechazar la verdad de Dios. Sin su guía, no podemos distinguir entre el bien y el mal, y somos arrastrados por la corriente de la cultura y el pecado. Este versículo es una advertencia de que debemos aferrarnos a la palabra de Dios como nuestra luz en medio de un mundo oscuro. Imagina un faro en una noche tormentosa que de repente se apaga. Los barcos en el mar están condenados al naufragio sin la luz que los guía. De manera similar, sin la palabra de Dios, estamos perdidos en la oscuridad moral y espiritual, sin ninguna guía o esperanza. Salmos capítulo 119 versículo 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Este versículo subraya la importancia de la palabra de Dios como nuestra guía en un mundo oscuro. Sin ella, no podemos ver el camino correcto a seguir. La separación de la gracia de Dios. El juicio descrito en Amós 8, 11, 12 también implica una separación de la gracia de Dios. Cuando Dios retira su palabra, también retira su gracia, dejando al pueblo expuesto al juicio y a la condenación. Esta separación es lo más temible, ya que sin la gracia de Dios, no hay salvación ni esperanza. La separación de la gracia de Dios es algo que todos debemos temer. Este versículo nos llama a valorar y buscar la gracia de Dios mientras aún está disponible. No debemos tomar la gracia de Dios a la ligera, sino responder a su llamado con arrepentimiento y fe, sabiendo que sin su gracia, estamos perdidos. Considera a alguien que está perdido en el desierto,
sin agua ni sombra. La gracia de Dios es como un oasis en ese desierto, ofreciendo vida y sustento. Sin ella, estamos condenados a la muerte espiritual. Amós nos advierte que rechazar la gracia de Dios es condenarnos a una vida sin esperanza. Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Este versículo nos exhorta a no despreciar la gracia de Dios, sino a buscarla y aferrarnos a ella, sabiendo que es nuestra única esperanza de salvación. La urgencia de buscar a Dios ahora. Amós 8:11-12 nos advierte sobre la urgencia de buscar a Dios mientras aún podemos. El juicio se acerca, y cuando llegue, puede ser demasiado tarde. Este versículo es un llamado a no postergar nuestra búsqueda de Dios, sino a hacerlo ahora, con un corazón sincero y arrepentido. No sabemos cuánto tiempo tendremos para buscar a Dios. Las Escrituras nos exhortan a no endurecer nuestros corazones, sino a responder al llamado de Dios hoy. Este versículo nos recuerda la urgencia de nuestra situación espiritual y nos anima a buscar a Dios con toda nuestra fuerza antes de que el juicio llegue. Imagina que estás en una ciudad donde se ha emitido una alerta de evacuación debido a un desastre inminente. La urgencia de escapar es palpable, y no hay tiempo que perder. De la misma manera, Amós nos advierte sobre un juicio inminente y nos llama a buscar refugio en Dios ahora, antes de que sea demasiado tarde. Hebreos capítulo 3 versículo 15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este versículo nos llama a responder a la voz de Dios de inmediato, sin demora, reconociendo la urgencia de nuestra situación espiritual. Preparación espiritual para los tiempos difíciles. El juicio descrito en Amós 8:11-12 también nos llama a prepararnos espiritualmente para los tiempos difíciles que se avecinan. Debemos estar arraigados en la palabra de Dios, firmes en nuestra fe y listos para enfrentar las pruebas y tribulaciones que acompañarán el juicio. La preparación espiritual es esencial para enfrentar los tiempos difíciles que vienen. Debemos fortalecer nuestra fe a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Este versículo nos recuerda que, en tiempos de juicio, aquellos que están firmes en su fe serán los que perseverarán. Pensemos en un soldado que se entrena y se prepara para la batalla, sabiendo que la guerra es inevitable. De la misma manera, debemos prepararnos espiritualmente para los tiempos difíciles que se avecinan, asegurándonos de que estamos equipados con la armadura de Dios y firmes en nuestra fe. Efesios capítulo 6 versículo 13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este versículo nos recuerda la importancia de estar preparados espiritualmente para enfrentar las pruebas y tribulaciones, sabiendo que nuestra fe en Dios es nuestra fortaleza. El rol de la Iglesia en advertir y guiar. La Iglesia tiene un papel crucial en advertir al mundo sobre el juicio que se avecina y guiar a las personas hacia la salvación. Amós 8:11-12 es un llamado a la Iglesia a proclamar la verdad con urgencia, ayudando a las personas a comprender la gravedad de la situación y a buscar a Dios mientras aún hay tiempo. Como miembros de la Iglesia, tenemos la responsabilidad de advertir a los demás sobre el juicio venidero y de guiarlos hacia la verdad de Dios. Este versículo nos llama a hacer luz en un mundo oscuro, proclamando la palabra de Dios y ayudando a las personas a encontrar el camino a la salvación antes de que sea demasiado tarde. Imagina a un faro que guía a los barcos a salvo a puerto en medio de una tormenta. La Iglesia es ese faro, llamada a brillar con la luz de Cristo y a guiar a las personas hacia la seguridad de la salvación. Amós nos recuerda la urgencia de esta misión, especialmente en tiempos de juicio. Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16 nos exhorta, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo nos llama a hacer luz en medio de la oscuridad, proclamando la verdad de Dios y guiando a otros hacia la salvación. Mientras reflexionas sobre Amós 8:11-12, considera cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. ¿Estás buscando a Dios con urgencia, sabiendo que el juicio se acerca? ¿Estás preparado espiritualmente para enfrentar los tiempos difíciles? ¿Cómo puedes ayudar a otros a encontrar la verdad y la salvación en Cristo antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué significa para ti buscar a Dios ahora, mientras aún puede ser hallado? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe y prepararte para los tiempos difíciles que vienen? ¿Qué rol puedes jugar en guiar a otros hacia la verdad de Dios?
Tómate un momento para considerar cómo puedes vivir con un sentido de urgencia espiritual, buscando a Dios con todo tu corazón y ayudando a otros a hacer lo mismo. Amós 8:11-12 nos advierte sobre un tiempo de juicio donde la voz de Dios será silenciada y las personas buscarán desesperadamente la verdad sin poder encontrarla. Pero hoy, todavía tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y responder a su llamado. Que esta enseñanza te inspire a buscar a Dios con urgencia, a prepararte espiritualmente para lo que viene y a ser una luz para los demás en estos tiempos oscuros. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otros que puedan estar buscando la verdad y la salvación en Cristo. Juntos, como comunidad, podemos apoyarnos y animarnos a vivir con un sentido de urgencia espiritual, buscando a Dios y ayudando a otros a hacer lo mismo. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire y te guíe en tu caminar con Dios.